Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a trabajar uno de los procesos más importantes del análisis documental, la indización. Dicho de otro modo, vamos a aprender cómo representamos el contenido de un documento para que luego pueda ser recuperado fácilmente por los usuarios. Porque una biblioteca puede tener una colección extraordinaria, pero si las personas no encuentran lo que buscan, gran parte de nuestro trabajo pierde sentido. Y justamente ahí aparece la importancia de la indización. Todos los días hablamos utilizando el lenguaje natural. Es el lenguaje cotidiano, el que usamos para conversar, preguntar o escribir. El problema es que este lenguaje, aunque tiene una riqueza léxica increíble, presenta muchas imprecisiones que generan ambigüedad en las búsquedas. Por un lado, nos enfrentamos a la sinonimia, que es cuando existen varias palabras para nombrar un mismo concepto, como barro frente a lodo. Por otro lado, nos encontramos con la polisemia, donde una misma palabra tiene distintos significados según el contexto. Piensen, por ejemplo, en la palabra bomba. Puede ser una bomba de agua o una bomba explosiva. Si dos bibliotecarios analizan libros similares y uno usa lodo y el otro usa barro, la información quedaría distribuida en distintos lugares del catálogo. El usuario tendría que adivinar qué palabra se utilizó o podría creer que la biblioteca no tiene material sobre el tema cuando en realidad la colección está dividida. Para evitar este problema utilizamos el lenguaje controlado, el cual unifica los conceptos bajo un término normalizado y autorizado. Esto garantiza que toda la información sobre una temática se agrupe en un punto de acceso único, optimizando la precisión y la exhaustividad en la recuperación. Por ejemplo, si un catálogo establece que el término autorizado es barro, y nosotros buscamos términos sinónimos como lodo, fango o cieno, el sistema nos dirigirá mediante una equivalencia. Lodo aparece la etiqueta USE para dirigirnos al equivalente barro. Para fango nos dirigimos a barro y cieno también a barro. De esta manera, el lenguaje controlado funciona como un puente que conduce al usuario desde el lenguaje cotidiano hacia el término exacto que organiza toda la información. Gracias a este procedimiento, evitamos dos problemas muy frecuentes en la recuperación de información. El silencio informacional. Cuando un documento existe en la colección, pero el sistema no lo muestra al usuario porque no coincide el término de búsqueda. El ruido informacional. Ocurre cuando el sistema devuelve demasiados resultados que no responden realmente a la necesidad de información del usuario. Antes de ver las herramientas, es fundamental entender qué lugar ocupa la indización en la biblioteca. Por un lado, tenemos el espacio físico a través de la clasificación, CDU o CDD. Su función es asignar un lugar único al documento en el estante. Es decir, un documento equivale a una sola dirección física. Por ejemplo, el código 859 o 3705. Por otro lado, tenemos el espacio conceptual a través de la indización. Acá lo que hacemos es analizar el documento para identificar sus conceptos principales y traducirlos a un vocabulario normalizado. A diferencia de la clasificación, la indización asigna múltiples puntos de acceso para recuperar la idea. Acá, un solo documento puede estar representado por múltiples temas. Para lograr una indización precisa, los bibliotecarios utilizamos principalmente dos herramientas que, aunque comparten el mismo objetivo de recuperar la información con exactitud, funcionan de manera diferente. Las listas de encabezamientos de materia y los tesauros. ¿Cuándo usamos cada una? Vamos a ver. Las listas de encabezamientos de materia son ideales para bibliotecas generales, públicas y escolares. Se aplican en unidades de información que requieren agrupar temáticamente colecciones monográficas extensas, facilitando una navegación temática general para el usuario. Los tesauros son vocabularios especializados, ideales para bibliotecas especializadas y centros de documentación en áreas como medicina, educación o ciencias. Se aplican en unidades que exigen una altísima precisión para analizar artículos de revistas, bases de datos e informes técnicos, garantizando una recuperación puntual. La diferencia clave entre ambas radica en su dinámica de ensamblaje, de unión. Las listas de encabezamientos de materia trabajan mediante precoordinación. El bibliotecario construye la relación conceptual y arma una frase o cadena fija antes de incorporarla al catálogo. Los tesauros trabajan mediante poscoordinación. El catalogador asigna descriptores individuales e independientes. Será el usuario quien realice la combinación de estos términos en el momento de hacer su búsqueda en el sistema. Profundicemos en las listas de encabezamientos de materia. Como dijimos, acá el catalogador define el orden y la sintaxis absoluta de un encabezamiento estructurado como si fuera una oración antes de incorporarlo al catálogo. Para construirlo, seguimos tres pasos metodológicos básicos. Primero, analizar. Identificamos el tema principal y los secundarios leyendo la portada, el índice, el prólogo o la introducción. Luego, buscar y validar.
que quiere decir que buscamos los conceptos en la lista alfabética prestando estricta atención a las referencias de redirección, como lodo use barro, para verificar que usemos términos autorizados. Finalmente, construir. Ensamblamos el término autorizado agregando subencabezamientos para aportar mayor precisión. Miren cómo se estructuran estos encabezamientos según su tipo de subdivisión. En todos los casos, el orden lógico y la sintaxis de esta cadena fija son responsabilidad exclusiva del bibliotecario. Una vez construido el encabezamiento, lo traducimos al formato MARC 21. En las listas de encabezamientos de materia, registramos el tema principalmente en el campo 650. Acá va un dato importante. El segundo indicador debe ser 4. Esto le informa al sistema que estamos utilizando una lista de encabezamientos local o una fuente no contemplada en los códigos estándar de MARC. La estructura del campo se divide en subcampos bien organizados. 650, primer indicador numeral, segundo indicador 4, subcampo a ferrocarriles, tema principal, subcampo Z Argentina, subdivisión geográfica, subcampo X, historia, subdivisión GENELA, subcampo y siglo XX, subdivisión cronológica. Pasemos ahora a los tesauros. En la postcoordinación, el catalogador no arma frases complejas. En su lugar, asigna descriptores conceptuales independientes. Por ejemplo, para representar un documento sobre historia del arte italiano en el Renacimiento, el bibliotecario asignará descriptores sueltos como arte, historia, Italia, Renacimiento, pintura, siglo XV. Será el usuario final quien, en la caja de búsqueda, cruce y combine estas piezas según su necesidad. Para que esta búsqueda funcione, los tesauros estructuran sus términos conectándolos mediante una red de relaciones semánticas muy precisa. Vamos a ver cómo funciona tomando como ejemplo el descriptor ganado vacuno. El término genérico nos conduce hacia conceptos más amplios de la jerarquía, en este caso, ganado. El término específico nos lleva hacia conceptos más específicos o precisos. Por ejemplo, vacas lecheras. Por su parte, el término relacionado vincula conceptos asociados de manera lateral o asociativa sin que haya jerarquía. Por ejemplo, industria láctea. Y luego tenemos las relaciones de equivalencia, UC-UP, que quiere decir utilizado por, redirigen al usuario desde un término no aceptado hacia el descriptor autorizado. Por ejemplo, vacunos UC ganado vacuno, o visto desde el descriptor ganado vacuno UP vacunos. En la práctica, cuando indizamos con un tesauro, actuamos como un prisma que descompone el documento en conceptos independientes. Por ejemplo, si tenemos un artículo sobre la contaminación de los ríos por mercurio, lo descomponemos en 3 descriptores independientes. Contaminación del agua, ríos, mercurio. Cada uno de estos términos constituye un punto de acceso independiente en la base de datos. Ya sea que utilicemos lista de encabezamientos de materia o tesauros, para integrar estos términos en nuestro sistema de gestión bibliográfica recurrimos al formato MARC 21. Toda la información de materias se registra de forma exclusiva dentro del bloque 600. Los campos más importantes de este bloque son 600, término de materia, nombre de persona, 610, término de materia, nombre de institución corporativa, 650, término de materia, temático, 651, término de materia, nombre geográfico, 653, término de materia, propuesto o de lenguaje libre. Muy útil cuando el concepto es tan nuevo que aún no está incorporado en nuestro vocabulario controlado. Cuando registramos un descriptor proveniente de un tesauro, aplicamos una regla técnica fundamental. El segundo indicador debe ser 7. ¿Por qué? Porque el indicador 7 le avisa al sistema que el término proviene de un tesauro específico. Y para identificar exactamente de cuál se trata, es obligatorio agregar el subcampo 2 indicando el código del tesauro de origen. Por ejemplo, si extraemos el descriptor del tesauro de la UNESCO, el registro quedaría así: 650 primer indicador numeral, segundo indicador 7, subcampo a contaminación del agua. Subcampo 2 UNESCOT, que es el código de identificación de este tesauro de la UNESCO. Como vimos a lo largo de este recorrido, indizar no significa simplemente rellenar un campo dentro del formato MARC 21. Significa analizar profundamente el contenido de una obra y traducirlo de manera precisa a un lenguaje normalizado. Al hacerlo de forma correcta, evitamos el ruido y el silencio informacional y garantizamos lo más importante de nuestra profesión, el derecho universal de acceso a la información. El bibliotecario se convierte en ese puente indispensable que conecta los documentos con las necesidades reales de los usuarios.
Espero que esta guía visual les haya ayudado a comprender la lógica práctica detrás de las listas de encabezamientos de materia y los tesauros. Si les gustó esta publicación, ayúdenme a difundirla entre más colegas bibliotecarios. Denle un me gusta, compartan, dejen sus opiniones en los comentarios y guarden el video para consultarlo después. Muchas gracias por acompañarme. Nos encontramos en el próximo video para seguir aprendiendo juntos.